Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 9. La fuerza que encendió mi corazón fue la ira de sentirme débil, postrado en una cama de hospital la mayor parte del tiempo hasta mi muerte. De pequeño, era solo un niño asustado que respiraba con dificultad. Como muchos otros niños, no hubo mucha diferencia en mi caso, pero lo que me diferenció del resto fue que fui abandonado por quienes creía que eran mi familia. Pero no los culpo, pues incluso al borde de la muerte, siguieron apoyándome y nunca dejaron de financiar mi atención hospitalaria. De no ser por ellos, podría haber muerto mucho antes de lo que realmente ocurrió. Una vida de sufrimiento me bastó para juzgar a quienes malgastan su salud y menosprecian a los demás por su apariencia, color de piel o tono de voz. Parecía ridículo pensar que nunca tendría la oportunidad de escapar de ese infierno, pero todo cambió cuando morí y desperté con un cuerpo completamente sano. El mismo cuerpo que tendría si no hubiera tenido esa enfermedad pulmonar. Empecé a aprovechar esta nueva oportunidad que me había brindado el destino. A los 12 años, gané un torneo de karate que dominé durante los 4 años siguientes sin perder un solo combate. Fui el único 5 veces campeón durante 5 años consecutivos, sin contar los torneos que había ganado en China. A los 12 años, me convertí en campeón de un torneo importante, obteniendo el título de Guerrero Dragón. Durante esos años, durante las vacaciones, participé en torneos en Japón y Corea del Sur, sin perder ni una sola batalla. Acompañado por Devon, quien también había ganado innumerables campeonatos en el extranjero y era 3 veces campeón de torneos de karate sin perder un solo combate, salvo algunos en el extranjero. La única razón por la que no ganó más campeonatos en el All Valley fue que no participó. Había estado enferma durante la semana del torneo y no pudo competir, lo cual fue un verdadero dolor de cabeza en ese momento. Quizás porque la enfermedad no era real, sino una condición normal en las mujeres, Dash pudo participar en torneos y ganar por ella. Se puede decir que, en los últimos 4 o 5 años, mi vida ha sido plena, pero hay un pequeño problema. Hice lo que hice, no era famoso. Podría haber ganado innumerables torneos, pero Sakura Bushido nunca superó los 35 estudiantes principales. La mayoría abandonó a mitad de año, otros en los primeros meses, y algunos ni siquiera se matricularon. La verdad era lamentable, pero a Dash, quien seguía siendo el guerrero dragón, no le importaban estas cosas sin importancia. Mientras siguiera ganando, eventualmente llevaría a Sakura Bushido al campeonato mundial. Pero ese evento aún no se había presentado, por lo que Dash, que ahora estaba pensando en otras cosas, se desvió un poco de cualquier otro objetivo que ya había alcanzado. El tiempo fluye como el agua, y en un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 5 años. Aunque habían sucedido muchas cosas, ninguna era tan notable como para ser mencionada. Bip bip. Bip bip. Temprano por la mañana, Dash se despertó con la alarma puesta a las 6 de la mañana, y en cuanto abrió los ojos, se preparó para correr un poco. Con ropa deportiva con el logo de Sakura Bushido, Dash salió de casa y empezó a correr cerca de la residencia donde había vivido toda su vida. Por cierto, ahora que tenía 2 hermanos menores, uno de 4 años y el otro de 2, era un poco frustrante estar en casa ya que lo único que querían era pegarse a él como pegamento. Mientras Dash corría, podía sentir el aire frío entrando rápidamente en su garganta y expulsándolo con la misma velocidad en unos pocos segundos. Había dejado de cansarse con estas sencillas carreras matutinas, pues estaba en buena forma, aunque ya no entrenaba muy a menudo, pues hacía otras cosas además de entrenar, como participar en el grupo de debate del instituto. Devon lo había arrastrado a ese grupo solo para terminar discutiendo con otros en los diversos debates que organizaban. Incluso hubo una ocasión en que casi se peleó con una chica de otro instituto después de que ella lo llamara loco por una discusión. Recordando todos esos locos acontecimientos, Dash simplemente sonrió mientras regresaba a casa después de 30 minutos de trote moderado. ¿Debería tener un perrito?, pensó Dash al entrar en la casa y dirigirse a su habitación para darse una ducha rápida, no sin antes practicar un poco. En su espaciosa habitación, Dash demostró una serie de técnicas de puñetazos perfectamente ejecutadas que fluían con naturalidad con el movimiento de sus pies. El eco de los puñetazos se escuchaba en la habitación, demostrando su efectividad y rapidez. Después de terminar la práctica, Dash se detuvo mientras estabilizaba su respiración. Excelente. Tras quitarse la ropa empapada de sudor, Dash, que ya medía unos 1,80 metros, se dirigió a la ducha y suspiró al sentir el agua correr por todos sus músculos.
A decir verdad, nunca entrenó para tener todos los músculos del cuerpo al descubierto. Su intención era simplemente superarse a sí mismo y nada más. Pero en el proceso, tuvo que ganar masa muscular para aumentar su fuerza y fortalecer los músculos de su cuerpo. Dash, con un rostro muy atractivo, mantuvo el mismo peinado desordenado y se cambió a un conjunto simple de ropa antes de tomar un bocado rápido antes de dirigirse a la escuela. ¿Ya terminaste? Tan pronto como Dash bajó de su habitación, vio a su madre sentada a la mesa almorzando. Acabo de terminar. ¿Papá se fue directo a trabajar? Dash fue a la cocina y trajo un plato de galletas. Sí, ahora que tienes carnet de conducir y un coche increíble, aunque peligroso, debes tener cuidado de no excederte y respetar todas las señales de stop. Elena no miró a Dash porque sabía perfectamente que se enojaría por la mala alimentación de su hijo. No te preocupes, mamá. En lugar de chocar con un niño, chocaré con un anciano. Hay que diferenciar las cosas. Sabes que odio esos chistes negros que haces. ¿Cuándo dejarás de contarlos? Suspiró Elena mientras se ajustaba las gafas. Es una broma inocente, mamá. Tengo que ir a la escuela ahora. Dash se despidió de su madre con un beso en la mejilla y salió de casa. Ahora su relación era mucho más estrecha. Debido a su edad, Dash descubrió que no tenía que ser tan estricto con su comportamiento y decidió ser más abierto con sus padres. Al salir de casa, Dash vio su Ford Mustang Boss 429 de 1963, el coche que su padre le había regalado al cumplir 15 años y que supuestamente había mantenido en secreto durante todo ese tiempo. Este coche era una belleza, un clásico que todos han visto alguna vez por lo increíble y exclusivo que es. Se podía reconocer simplemente por su distintivo color gris, dos franjas negras que lo recorrían de adelante hacia atrás y el increíble rugido de su motor V8. Un coche hermoso que representaba la velocidad en una sola máquina. Hola, mi querido compañero, vamos a llevarte a dar un paseo, murmuró Dash mientras se sentaba en el asiento del conductor y arrancaba el vehículo. Brom. El potente sonido del motor era una dulce melodía para los amantes de los coches clásicos. Claro que a Dash le daba igual lo que conducía, pero no podía negar que tenía un coche precioso. Como siempre, Dash fue a recoger a Devon a casa y, desde allí, se dirigieron a la escuela. Todo este proceso le hizo preguntarse si ir a la escuela era agradable, ya que las cosas que podía hacer allí eran limitadas. Sabía que estar en primer año podría traer alguna novedad, pero hasta ahora, solo veía a niños acosando a otros y muchas peleas aburridas que no llevaban a nada. Cuando Dash aparcó en casa de Devon, no salió. Simplemente apagó el motor del coche y le envió un mensaje sencillo a su amigo. La rana ha llegado al pozo, sal y vamos al reformatorio. Tan pronto como Dash envió el mensaje, Devon, vistiendo una gran sudadera negra, salió de la casa y caminó hacia la otra puerta del auto sin siquiera detenerse. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? La pregunta de Dash no tomó a Devon por sorpresa. Ese fin de semana lo había pasado en casa leyendo y trabajando en una investigación sobre un tema importante para el club de debate, por lo que no se reunieron como solían hacerlo. Ni lo menciones. Investigar la experimentación animal fue un completo dolor de cabeza. Devon, a quien le encantaba debatir, tuvo que unirse a Dash, quien desde el principio se había negado a investigar para los debates si se unía al club. Sabía que esto no detendría a Devon, quien sin pensárselo dos veces lo arrastró al club y le dijo que ella se encargaría de todo. Ahora, pensándolo bien, se siente un poco culpable por no haberlo ayudado, pero había cosas más increíbles que discutir con palabras, según el viejo Dash. Estamos en el equipo contrario. Tengo algunos argumentos válidos que podrían servirnos para ese debate. Dash primero fue a un café para mantenerse despierto porque si no tomaba cafeína, se quedaría dormido en clase. En el camino, Devon reflexionó. Experimentar con animales está justificado cuando la investigación es justa, pero algunos lo hacen injustificadamente, como experimentar con armas químicas. No hay datos al respecto, así que no tendrán mucho que decirnos. Dash frunció el ceño y preguntó. Según lo que leí este fin de semana, prácticamente todos los ganadores del Premio Nobel de Medicina desde 1901 se han basado en datos obtenidos de modelos animales. Es obvio. Compartimos el 95% de nuestros genes con los ratones, lo que los convierte en un modelo eficaz para aplicar a los humanos, afirmó Devon, aportando datos reales sobre la cuestión de la experimentación animal. ¿Crees que ganaremos? Dash frunció el ceño mientras pasaba por la ventanilla y pedía 2 cafés con leche. Absolutamente, quienes argumentan en contra no tendrán muchos argumentos válidos para oponerse a la experimentación animal. Devon confiaba en que ganarían este debate.
Cuando Dash pasó por la ventana, tomó los cafés y se los entregó a Devon, quien estaba revisando unas notas. Siendo sinceros, los dos eran los únicos que se soportaban sin atacarse instintivamente. Hay donas de chocolate. ¿Quieres una? No deberíamos comer tanto azúcar por la mañana. ¿Tienes alguna idea de lo que necesitamos estudiar para el debate? Solo necesitamos dividir los argumentos en 3 puntos: médico, social y evolución humana. No hay necesidad de nada más en este debate, no te estreses demasiado. Dash, quien finalmente pidió una caja de donas de chocolate, también se la entregó a Devon, quien estaba totalmente absorta en su obsesión por la comida matutina. Hacemos mucho ejercicio. Comer donas solo nos dará un poco más de energía para el debate de después, dijo Dash mientras le daba un buen mordisco a la enorme dona que tenía en la mano. Devon negó con la cabeza y, tras sonreír, empezó a comer sin prestarle más atención a Dash, que conducía. Como conducían, no tenían prisa para ir a la escuela, así que tomaron la ruta larga, y al llegar, aún tenían tiempo de sobra para planear. ¿Conoces al chico que tenemos en el equipo?, preguntó Devon, que caminaba junto a Dash junto a las taquillas, sin recordar su nombre. Dash giró la cabeza y murmuró: no tengo ni idea. Nos fuimos ese día porque teníamos prisa por ir a ese nuevo restaurante, maldita sea, ahora lo recuerdo, su nombre era Bertín. Dash frunció el ceño mientras intentaba recordar exactamente lo que había olvidado. ¿Estás segura o solo lo estás suponiendo?, preguntó Devon mientras se detenía a recoger las cosas que necesitaría para las siguientes clases. Dash la miró con calma y dijo: acabo de recordarlo. Sin embargo, antes de que ella pudiera responder, añadió: pero nunca he hablado con él antes. ¿No será un poco incómodo para todos? No es de extrañar. Pasamos la mayor parte del tiempo entrenando en el dojo, así que es normal no conocer a casi nadie. Pero eso no importa, ¿verdad? Devon sonrió mientras caminaba hacia el aula. Por supuesto que no importa. Dash sonrió mientras lo seguía de cerca. Las cosas normalmente serían sofocantes para muchos al no socializar o integrarse en los grupos de interacción más famosos dentro de la escuela, pero estas eran cosas que ni a Dash ni a Devon les importaban en absoluto. Las cosas iban a un ritmo distinto para ambos, así que no había de qué preocuparse. A Dash no le incomodaba hablar con otros. Simplemente, esta situación siempre era al revés. Mientras caminaban, los ojos indiferentes de Dash notaron a un grupo de 3 jugando de forma peligrosa, y justo cuando pasaban, uno de ellos arrojó a su amigo que estaba a punto de golpear a Devon. En ese momento, Dash se movió, tomó a Devon del brazo y la arrastró con fuerza hacia su lado, asegurándose de que ella, que estaba concentrada en sus notas, no se lastimara. Idiota, un poco más y habría terminado en el suelo. Oye, mono estúpido, ¿no deberías tener más cuidado aquí, donde no son los únicos que caminan? Dash soltó el brazo de Devon y se acercó al tipo más cercano, que era un poco corpulento. ¿Dejas que te hable así, Brooks? Se burló un tipo detrás de él al ver a Dash, quien parecía no saber con quién se estaba metiendo. ¿Me dejas hablarle así? Brooks se acercó a Dash y murmuró estas palabras muy cerca. No vale la pena, Dash. Son solo un grupo de idiotas sin respeto propio. Devon tomó a Dash del brazo para evitar que se metiera en problemas. Durante los últimos años, se había asegurado de evitar que Dash se metiera en peleas por su culpa y fuera expulsado. Muchos no lo sabían, pero la única razón para enfadar a su amigo era meterse con gente cercana o crear problemas innecesarios. ¿Oíste a tu novia? Quítate de mi vista ahora mismo. Brooks se burló al decir esto y miró a sus amigos, quienes tomaron partido. Dash gruñó con frialdad. No te hagas el duro conmigo. Recuerda, eres el idiota que siempre está con Killer, así que déjame darte un consejo. No me molestes y aléjate de mi zona antes de que mis manos se muevan para arrancarte los dientes de la boca. Mucha gente sabía lo que estaba pasando, así que se detuvieron, y otros sacaron sus celulares y comenzaron a grabar en caso de que ocurriera una pelea interesante. Brooks, quien frunció el ceño tratando de recordar quién estaba frente a él pero no tenía tiempo para eso, y en ese momento, justo cuando estaba a punto de intervenir, la voz de su amigo llegó a su lado. ¿Quieres que te ayude? Killer apareció con un grupo de amigos, entre ellos Samantha Larusso, quien había desaparecido de los torneos de karate tras su derrota contra Devon. Sonreía mientras hablaba con sus amigos y no se fijó en quién tenía delante, ya que solo podía verle la espalda. No es tu problema, pero podría serlo. ¿De verdad te interesa exagerar esto? Con una simple disculpa basta. ¿No crees que estás exagerando? Para Dash, luchar contra los agresores era como luchar contra la mala hierba. No desaparecen si los ignoras, pero puedes detenerlos, que es lo que Dash siempre hacía.
Killer frunció el ceño sin saber de quién era la voz y dijo: parece que hay un malentendido y quieres agravarlo. ¿De verdad eres inteligente o solo eres un payaso que busca atención? Samantha, que no estaba al tanto de lo sucedido, dijo: ¿por qué no te vas y te olvidas de esto? Muchos se están sintiendo incómodos con esta situación en las primeras horas de clase. Devon se apartó del lado de Dash y, al ver a Samantha, dijo: Laruso, ¿por qué no consideras ocuparte de tus propios problemas y no finges que todos están dispuestos a renunciar a sus problemas por la comodidad de los demás? Solo intentaba. Samantha, quien reconoció a Devon por ser varias veces campeón en el torneo en el que participó una vez, se quedó en silencio. Y justo cuando estaba a punto de responder, Yasmine intervino y dijo: será mejor que elijas tus palabras con cuidado, cariño. ¿Por qué no das un paso al frente y me muestras cómo se hace? Le preguntó Devon a Yasmine, desafiante. Dash, que solo quería poner fin a las cosas antes de que comenzaran a jugar con él como si fuera un juguete, sacudió la cabeza y dijo: olvídalo. Esto no tiene sentido. Había acordado con Devon no ceder jamás en una situación similar, pero tampoco pelear, pues eso arruinaría su reputación como luchadores experimentados. Pero sabiendo que a veces la gente no procesa la información correctamente, por su propio bien, es mejor dejarlo pasar y hacerse a un lado. ¿Ahora te acobardas? Brooks, que no había visto la cara de Dash por su peinado, que no era peinado, se armó de valor. Pero antes de que pudiera hacer algo, Devon tomó la mano de Dash y lo apartó antes de que todos realmente comenzaran a arrepentirse de haberse metido con ellos. Podía ser agresiva, pero sabía cuándo parar, y ahora era el momento. Salgamos de aquí. Devon no quería más atención, así que se fue arrastrando a Dash, quien finalmente abandonó toda discusión y se dio la vuelta. ¡Hasta luego!, gritó Brooks mientras se burlaba junto con sus amigos. Espero que no lo hagas si no quieres salir lastimada. ¿No deberías conocerlo? Es Dash Ale. Si yo fuera tú, evitaría cualquier conflicto con él. Samantha lamentó haber intervenido, pero no podía hacer nada, ya que no podía volver atrás y cambiarlo todo. ¿Dash Ale? ¿El mismo que se peleó con unos universitarios cerca de la escuela? Yasmine sonrió y preguntó mientras se alejaba: ¿qué opinas? ¿De verdad vale la pena evitar que los detenga? Dash fijó su mirada en Devon, quien lo arrastraba de la mano, ignorando las miradas. Sabes perfectamente que ganarían con solo expulsarte del colegio unos días. A diferencia de ellos, tú tienes futuro. Devon no se detuvo ni siquiera al sentir la mano de Dash apretándole la suya con fuerza. Con la cabeza agacha, Dash miró al suelo, y en cierto modo, Devon tenía razón. Al estar asociado con las artes marciales, cualquier comentario en internet sobre él abusando de sus habilidades solo para molestar a los demás sería más que suficiente para que las redes sociales explotaran. Hoy en día, las redes sociales son un arma muy afilada, la mayoría de las veces utilizada sin ser consciente de ello. Uno podría ser cómplice o causante de un asesinato sin darse cuenta de que es por un comentario publicado en internet. La presión social era algo poderoso de lo que muchos desconocían, y si por alguna razón los medios de comunicación descubrían que alguien como él estaba involucrado en este tipo de problemas, no solo sería expulsado de los torneos de gran prestigio, sino que también perdería a muchos de los que invirtieron en él. En todos los casos, Devon tuvo que admitir que Dash se enojaba mucho cuando se trataba de ella. Ahora que lo piensa, siempre lo había tomado con naturalidad, pero eso definitivamente no era algo que todos hicieran a menos que fueran pareja. Últimamente, Devon estaba muy nerviosa porque no sabía cómo sería tener novio. Nunca lo había pensado y creía que no era necesario. Pero últimamente, hablar con su madre la llevó a una conversación sobre si debía aprovechar lo que tenía ahora o si podría perderlo en el futuro. Normalmente, los jóvenes se interesan por tener novia alrededor de los 15 años, aunque en realidad ocurre mucho antes, pero no de forma seria. Para Dash, este interés debería ser común y normal. A Devon le inquietaba esto, pero no quería demostrarlo. Claro, había otra manera de disipar todas estas preocupaciones: preguntar abiertamente. Pero incluso cuando quería hablar del tema con Dash, parecía imposible. Al final, todo parecía dar igual. Nunca había tenido estos pensamientos hasta que vio a muchos con pareja, y había chicas que estaban directamente enamoradas de Dash, así que esta urgencia empezó a abrumarla. Devon resopló y dijo: esto es una completa mierda. Dash levantó la mano y, agarrándola, dijo: una vez más, gracias por evitar que golpee a los acosadores, mi querido guardián. Incluso podrían atacarme en las redes sociales por eso. Podrías empezar soltándome la mano.
Últimamente corren muchos rumores por cualquier cosa, por mínima que sea, que pase en sus aburridas vidas, dijo Devon mientras intentaba apartar la mano de Dash, pero no lo consiguió. Dash sonrió un poco sabiendo lo que quería decir y respondió con una pregunta. ¿A quién además de nosotros dos le importa? ¿No dijiste que uno de tus grandes objetivos era tener novia? Devon lo miró como si esperara una respuesta. ¿Te lo dije? La calma en el rostro de Dash comenzó a desaparecer a medida que su corazón se aceleraba, y sintiendo esa sensación, preguntó. Entonces, ¿quieres que seas tú? En ese momento, Dash se refería a si Devon quería ser su novia, algo que le valió la mirada de Devon. Nunca esperó esa respuesta tranquila de él. Parecía tan indiferente que llegó a creer que era una broma, así que respondió. ¿Crees que eso nos serviría? ¿Cómo podemos saberlo sin probarlo primero? Dash levantó una ceja y miró a Devon, esperando su respuesta. No quiero sonar pesimista, pero los romances entre amigos siempre terminan mal. Al final, se separan y esa amistad que tenían se olvida. Devon le entregó sus cosas a Dash y dijo. Primero, ayúdame a llevar mis cosas. Necesito ir al baño. Dash, que estaba cerca de la entrada del aula que les pertenecía para la primera clase, miró la espalda de Devon y murmuró. ¿Quién te asegura que me rendiría tan fácilmente? Se decía que enamorarse de alguien sin intención de toquetear es el amor más beliano. Dash no supo cuándo ocurrió, pero sabía que la sincera amistad que tenía con Devon estaba siendo borrada por sus sentimientos de amor hacia ella. Esas tonterías en las que muchos creían al tener una amiga como hombre nunca le habían pasado a Dash. Siendo sinceros, su amistad con Devon nunca se basó en el capricho ni en la necesidad de tener a alguien a su lado. Al contrario, su amistad había sido una de las mejores que uno podría tener en la vida. Pero como en cualquier adolescente, los sentimientos de amor aparecen de repente y, una vez que comienzan, no se pueden detener. Dash, que calmó su corazón, sacudió la cabeza y dijo. ¿Estás loco, Dash? Por el contrario, Devon, que había entrado al baño de mujeres, se acercó al lavabo y se lavó la cara con agua, que la notó hirviendo. No sabía si lo que sentía era lo que llamaban romance. Nunca imaginó que sentiría algo así, y menos con Dash, pues se conocían desde niños. Para cuando Devon regresó, las clases habían comenzado momentos después, y en el proceso, lo interesante de todo esto fue que Dash pudo aprender y experimentar lo que alguna vez había deseado, pero ahora ese sentimiento había sido suprimido por el aburrimiento. Supuso que había invertido toda su energía en los primeros 5 años antes de volver a la vida con algo nuevo y emocionante. Dash miró a su alrededor y observó a cada uno de los chicos, y todo parecía extremadamente normal. ¿Vamos a entrenar hoy? ¿Podemos comer algo en tu casa si pasamos a comer después de la escuela?, murmuró Dash para que solo Devon pudiera oírlo. Devon, que estaba concentrada en escribir, giró la cabeza hacia Dash, que estaba sentado a su lado, y murmuró después de volver la mirada al frente. ¿No quieres ir a casa con tus hermanos? Tienen a mamá. No necesitan un hermano que solo piense en Kung Fu. Dash suspiró suavemente, y esto hizo que las páginas del libro de Devon se levantaran ligeramente. Devon frunció el ceño, pero no dijo nada. No quería hacer algo que llamara la atención de toda la clase, así que guardó silencio unos minutos. Sin embargo, tras perder la concentración por culpa del aburrimiento de Dash, metió la mano debajo de la mesa larga y le dio un golpe en las costillas. ¡Ah! Gritó Dash, alarmando a toda la clase. Devon, junto a él, saltó sorprendido y miró a Dash, quien había dejado escapar un grito repentino. ¿Sucede algo, señor Ale? El profesor conocía bien a este estudiante que había representado a las escuelas a las que había asistido, ganando torneos en el extranjero, algo que cualquier escuela agradecería. Aún así, no tenía más privilegios que ser vigilado por si causaba algún problema. Me picó un mosquito. Tengo fobia. Lo siento, profesor. Dash se disculpó sinceramente y volvió a centrarse en la clase. Devon, a su lado, estaba roja de miedo. Por un momento, pensó que Dash le diría a la maestra que lo había golpeado, y estaba muy asustada por la vergüenza que le seguiría. Corre, te mataré. Gracias, querido Devon, murmuró Dash en voz baja. ¿También te picó un mosquito, señorita Lee? Devon levantó las cejas y dijo, sacudiendo la cabeza. No, maestra, muy bien, todos, concéntrense. La maestra negó con la cabeza y volvió a concentrarse en la clase. Llevaba décadas enseñando y sabía que esto era solo un juego tonto entre amantes. Solo por hoy, lo dejaría pasar, pero si volvía a ocurrir, no tendría más remedio que reprender a los estudiantes enamorados. Cuando terminó la clase, todos recogieron sus cosas y comenzaron a abandonar el aula porque tenían que ir a la siguiente. La próxima clase es historia.
Dash guardó todo en su maletín y salió del aula siguiendo a Devon. Acabo de dividir los temas y asignar los argumentos que cada uno debe elegir. Tendrás el tema de la evolución humana en el debate, mientras que al chico del equipo debería asignársele el de impacto histórico. Devon actuó con normalidad y dijo: por cierto, no más emociones fuertes. Dash sonrió y asintió. Por supuesto, esta mañana ha sido una torre de emociones tanto positivas como negativas. Tenían una forma peculiar de manejar su relación. Quizás ahora no se correspondían mutuamente con sus bromas, pero seguro que en algún momento especial lo harían. Devon nunca olvidaba nada, así que Dash tenía que estar preparado para cualquier broma peculiar de su agresivo amigo. Disculpe, mientras Dash y Devon se dirigían directamente al siguiente salón de clases, escucharon una voz débil detrás de ellos. Dash se dio la vuelta y vio a un chico de aspecto delgado, así que dijo: ¿estás hablando con nosotros? Bert sonrió incómodo y dijo: estamos juntos en el equipo de debate. Quería saber cómo quieres dividir los argumentos antes del debate. Ah, Bert, un placer, amigo. Dash sonrió y le extendió la mano amablemente. Luego dijo: estábamos hablando de ti, así que qué bueno que te acercaste primero. Me encargué de dividir los argumentos para cada uno. Te daré la parte teórica, así que prepárate para la práctica. Oh, entonces lo haré como tú quieras. Bert suspiró aliviado al ver que Dash no era como los demás abusadores. Lo había visto enfrentarse a los chicos más temidos de la escuela, así que pensó por un momento que sería difícil llevarse bien con él. Devon a su lado le dio un codazo a Dash porque se había llevado todo el crédito cuando ella había estado haciendo la investigación, y ella dijo: es tu turno para esto, aunque nuestro debate puede que no sea hoy, debes estar preparado. Oh, pensé que deberíamos reunirnos después de clase para discutirlo más a fondo si hoy no es nuestro debate. Bert habló inconscientemente, como si Dash y Devon fueran sus amigos, así que rápidamente cambió sus palabras y dijo: por supuesto, si estás de acuerdo. Dash suspiró abatido y dijo: lo siento, pero tenemos yoga por la tarde, así que... Pero Dash, que estaba a punto de negarse, fue inmediatamente silenciada por la mano de Devon y dijo: aunque las tardes están reservadas para otras cosas, podríamos considerarlo. Bert, más aliviado, sonrió ante la peculiar relación entre Dash y Devon, así que dijo: entonces hablaremos durante la hora del club. Nos vemos luego. Al menos no es un idiota aburrido, murmuró Devon con un poco de alivio. Te das cuenta de que vino sin ninguna preparación para un debate que podría ser hoy, ¿verdad? Dash, quien había retirado la mano de Devon, explicó este detalle que había observado. Eso no importa. Vayamos a la siguiente clase. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Después de clases, no había nada destacable. Dash recuerda vagamente haberse quedado dormido a la hora del almuerzo y despertarse justo cuando la siguiente clase estaba a punto de comenzar. Además, el debate que habían preparado con otro equipo de 3 estaba programado para el viernes, por lo que no tenían obligaciones escolares después. Al salir de la escuela, acordaron reunirse con Bert por un rato para discutir el debate, por lo que Dash y Devon tuvieron que esperarlo afuera. ¿Estás seguro de que cabe detrás de los asientos? Devon sonrió al ver que el coche de Dash tenía asientos traseros muy pequeños. Dash revisó su auto y suspiró. Este no es un auto familiar. Estamos hablando de un Ford Mustang. Todavía no entiendo por qué sueno idiota al hablar de mi auto. Supongo que es porque no sabes nada sobre coches aparte de esto, sonrió Devon después de decir eso. Aquí estoy, chicos. Bert, con una mochila enorme, salió de la escuela y rápidamente se unió a ellos. Ya es hora. Entremos y escapemos de este reformatorio. Es una broma que hace, siempre afirmando que la escuela no es diferente a una prisión, un reformatorio o un lugar de trabajo, explicó Devon, al ver a Bert nervioso. Tiene razón al decirlo. Todo es bastante parecido. Bert sonrió nervioso y subió al coche. Entonces, no estoy loco. Dash se sentó al volante y arrancó el motor. Habían decidido hacer esto por Bert ya que eran un equipo, y este chico no era un idiota como muchos otros con los que habían formado equipo, así que Dash fue lo suficientemente generoso como para invitarlo a comer pizza mientras repasaban el material. Al llegar a una pequeña pizzería cerca de la escuela, Devon observó el lugar y frunció el ceño ligeramente. Luego preguntó: ¿es este el lugar al que querías venir? Dash negó con la cabeza. Este lugar está más cerca de la casa de Bert. Pensé que al menos se sentiría cómodo comiendo aquí. Al oír estas palabras, Devon se sorprendió. Sabía que Dash era considerado hasta cierto punto, pero esto era demasiado. Nunca había hecho algo así por nadie.
Tal vez querer dejar la escuela lo había vuelto un poco raro. Dash se quedó mirando el menú un rato. Luego, al ver a Bert salir del baño, dijo, puedes pedir lo que quieras. Normalmente me como una pizza entera yo solo, pero como nunca he comido aquí, seré modesto. Las peleas en el baño habían hecho que Dash desconfiara de la comida de restaurantes en los que no confiaba. Muchas veces contrajo una infección estomacal a pesar de ser muy tolerante con todo tipo de comida extraña. Devon sonrió al recordarlo y dijo, no puedo olvidar que casi te pierdes una competición por una infección estomacal. Sí, eso no tiene ni la mitad de gracia. Dash se enojaba cada vez que recordaba eso. Entonces, pediré un poco. Bert sintió que sería fácil llevarse bien con esas dos personas, mucho más fácil de lo que había pensado. Por lo general, la gente de su edad y buena apariencia solía ser idiota. Killer era un claro ejemplo del idiota típico que tenía la oportunidad de que nadie le molestara y aún tenía un compañero en la escuela. Pensaba lo mismo de Dash, quien tenía pocos amigos. Aunque nunca había hablado con él, sabía que Dash era bastante conocido en la escuela, al menos lo suficiente como para tener cierta influencia. Berta sintió y sonrió levemente. Pediré un batido. Dash, siendo perspicaz, sabía que Bert probablemente no llevaba mucho dinero encima, ya que todo se perdía con facilidad en la escuela. Así que le dio una palmadita en el hombro y le dijo, no te preocupes. Yo pago y Devon invita. Devon frunció el ceño, pero no dijo nada. No le importaba pagar la comida, ya que Dash solía cubrir los gastos. Sin embargo, la forma en que lo dijo dejaba claro que lo hacía para molestarla. No te preocupes. Considera esto como un regalo nuestro. Si te sientes mal, puedes invitarnos después sin problema. Dash sonrió y dijo, ¿oíste eso? Pide la pizza más grande y, si no la puedes terminar, te la puedes llevar a casa. Después de pedir lo que cada uno quería comer, pidieron 2 pizzas, ya que Dash no quería comer mucho. Aunque Devon le dijo que no importaba si se comía una pizza entera o solo una rebanada, no le hizo caso. Siendo sincero, las experiencias sin conocimiento son las mejores. Al menos te preocupas menos por los detalles y avanzas con lo que sabes, aunque al final eso implique no tener una base teórica ni científica. Ahora que conocemos los temas generales que cada uno tratará, no hay necesidad de seguir discutiéndolos. Dash no solía pasar mucho tiempo en el club de debate, así que, tras hacerse una idea general, quiso dejar todos los asuntos escolares exclusivamente para ese lugar. Hoy marcaría la reapertura oficial del dojo en ausencia del señor Kim. Sucedían tantas cosas en un día que a veces la gente necesitaba despejar la mente. Por eso, 3 veces al año, el señor Kim se tomaba un descanso. Nos vemos en el club. Bert, al decir esto, se levantó para irse. Dash asintió y dijo, puedo llevarte a casa. No te preocupes. Quiero caminar para digerir mejor la comida, así que no será un problema. Bert agradeció la oferta de Dash, pero la rechazó. Pensó que ya había causado demasiados problemas, así que se fue. Esta vez, Devon no lo detuvo. A veces, es mejor que alguien tome esa decisión, ya que uno respira con más tranquilidad. ¿Nos vamos a casa directamente o invadimos el dojo? Le preguntó Dash a Devon al salir del restaurante. Vamos a casa. Necesito recoger mi uniforme. Era un día agradable de otoño, considerado por muchos como la mejor época para viajar por la belleza del paisaje. Sin embargo, en otros lugares, la situación podía complicarse. Era oficialmente el día de apertura de Sakura Bushido. Quienes no habían entrenado con regularidad en el dojo durante las vacaciones del señor Kim tendrían que empezar a hacerlo si no querían ser expulsados. Al entrar al dojo, que había sufrido muchas renovaciones, había estantes llenos de trofeos, otorgando el primer lugar a Dash, Devon y otros premios que los estudiantes de Sakura Bushido habían ganado. ¿Saben algo de la apertura de un nuevo dojo en el centro comercial? Preguntó Víctor, ahora un adolescente de 15 años, y les preguntó a Mateo y Adam, que estaban a su lado. Como las clases eran por la tarde, muchos podían llegar a cualquier hora, pero esa no era una posibilidad para los nuevos alumnos que se inscribían hoy en la escuela de Kung Fu y Karate. Adam se quitó los zapatos al entrar y frunció el ceño al oír esa pregunta, lo que despertó su curiosidad. ¿Qué dojo se abrió? Uno de karate, si mal no recuerdo se llamaba Cobra Kai. Víctor, que había visitado ese centro comercial por estar cerca de su casa, se sorprendió al ver la apertura de un nuevo dojo. Entendiendo lo desafiante que era para un dojo tener estudiantes, especialmente cuando el karate en esta área parecía estar muriendo cada año que pasaba, ellos sabían lo que era la lucha. Mateo, quien dejó sus zapatos a un lado, dijo, van a tener dificultades para conseguir buenos estudiantes.
A este lugar le tomó 5 años tener más de 30 estudiantes principales y unos 40 aprendices. Aunque las cifras aumentan cada mes, la deserción escolar lo compensa a todo, y es realmente lamentable. Eso no importa. Investigué el torneo All Valley hace un tiempo, y resulta que Cobra Kai era un antiguo dojo muy famoso en el pasado. Eso significa que podría volver a serlo en poco tiempo, compartió Víctor lo que había descubierto. ¿Qué importa eso? El karate en el valle no es igual que hace años, es incluso peor, a pesar de que llevamos 5 años consecutivos como campeones invictos en la división masculina, lo cual es histórico en la competición, coincidió Adam al oír eso y añadió. Además, si el dojo acaba de abrir, quizá no tenga la oportunidad de ganar un campeonato. Pero el nombre es genial, seguramente les irá bien. Entonces, ¿por qué no cambian de dojo? Somos campeones en diferentes torneos en el extranjero, e incluso hay una escuela de Kung Fu en China, que es la rama principal de Sakura Bushido. Ningún otro dojo de karate puede tener la misma fama que nosotros, sugirió Mateo. Teniendo esto en cuenta, Mateo dijo. Eso puede ser cierto, pero todavía hay un dojo bastante importante que no hemos derrotado todavía, y nos enfrentaremos a ellos en el torneo nacional de dojos de karate en el que participará Dash. Aún faltan 2 años. ¿Es realmente importante ahora? Adam no podía creer que estuvieran teniendo esa conversación. Lo que quiero decir es que no seremos los mejores del país hasta que tengamos ese título, discrepó Víctor. Devon negó con la cabeza y dijo, lo conseguiremos. Dash no pudo competir el año pasado porque fue a China para ese torneo de Kung Fu, así que tendremos la oportunidad de participar dentro de 2 años, ya que Devon llegó a la final. Es una pena que haya perdido por una lesión, no es agradable hacer trampa, pero espero que no te haya escuchado o se romperá algunos huesos durante el entrenamiento. Justo cuando los 3 entraban al dojo, oyeron una voz encantadora a sus espaldas. No mencionar que... Mierda. Ustedes son idiotas. No deberían haber mencionado eso, maldita sea, ¿por qué me culpas? No es que haya una maldición por hacer eso. El trío de bronce se giró y vio a Devon de pie junto a Dash, sonriéndoles amigablemente. ¿Tienen algo que decir? ¿Nos oyó? Murmuró Dash en silencio mientras miraba a Devon detrás de ella. Dash asintió y dijo, ella se va a meter contigo hoy. Víctor estaba sudando frío y rápidamente dijo, estábamos hablando del nuevo dojo. Dash levantó una ceja y preguntó, ¿nuevo dojo? Sí, ese nuevo dojo llamado Cobra Kai, no importa, realmente no estábamos hablando de nada más, murmuró Víctor mientras era abandonado por Mateo y Adam, quienes entraron silenciosamente al dojo. Justo cuando pensaba que Devon empezaría a molestarlo, ella se giró hacia Dash y le dijo, ¿no es ese el dojo del que me hablaste hace un tiempo? Por lo que oímos, cerró hace mucho tiempo. ¿Dónde está ese dojo ahora? Los ojos de Víctor se iluminaron y cuando vio a Dash, rápidamente dijo, está cerca, justo en el centro comercial más antiguo. Hablaremos de eso más tarde. Dash abandonó la conversación porque estaba muy confundido. Cobra Kai reabrió el dojo. No recordaba haber visto nada relacionado con la historia de Daniel LaRusso incluso después de ver las 3 películas, pero justo antes de su muerte, había escuchado algo sobre planes para continuar la historia. Ahora que Cobra Kai ha regresado, significa que todo continuó 34 años después de los antiguos acontecimientos. Por lo tanto, tras la reapertura del dojo Cobra Kai, debería ser John Lawrence y el resurgimiento de su antigua rivalidad con Daniel LaRusso. ¿Estás bien? Devon, que estaba más atento, vio a Dash en silencio por un momento. Estoy un poco sorprendido. No pensé que Cobra Kai regresaría, así que debemos visitarlos cuando tengamos tiempo. Dash, quien pensó que las cosas en este lugar se volverían menos aburridas, se emocionó un poco. Eso significa muchas cosas, así que no debería aburrirse tan pronto. Entrena a los recién llegados. Yo empezaré la clase. El Sakura Bushido Dojo no contaba con más de 40 estudiantes estrella, por lo que eran el centro del dojo y los más importantes para participar en torneos de mayor exigencia. La única razón por la que seguían participando en los torneos del Valle era que muchos de sus nuevos estudiantes aprendían mucho participando en este tipo de torneo, que no exigía mucho. Además, los oponentes no eran tan desafiantes, así que un estudiante con menos de medio año de preparación podía experimentar su primer torneo. Pero volviendo al dojo externo, donde aquellos con menos de un año de entrenamiento aprendían gradualmente y empezaban a mejorar su condición física. Muchos abandonaron en esta etapa, y nadie podía culparlos, pues era comprensible que el entrenamiento de Sakura Bushido no fuera para todos.
Sin embargo, quienes perseveraron pudieron disfrutar de la verdadera enseñanza. En retrospectiva, el entrenamiento del dojo externo en la planta baja estaba a cargo de Dash y Devon, así que, como era el primer día tras la inauguración, había nuevos estudiantes. Poco después, los estudiantes más experimentados se encargaron de instruir a los más jóvenes para fomentar la camaradería, convirtiéndolo en el aspecto más agradable del dojo. Tras cambiarse, Dash salió con un uniforme blanco y cinturón negro, caminando junto a Devon, quien vestía igual. Al llegar al exterior, Dash vio a todos los estudiantes nuevos y a algunos con más experiencia uniformados. ¿Cuántos contaste? Dash miró a Víctor y preguntó. Víctor se acercó y dijo en voz baja. Hay 20 estudiantes nuevos, así que hay un total de 53 estudiantes. Dash asintió, y después de que Víctor se fue al área superior para la clase con el señor Kim, las clases finalmente comenzaron. Imítenme todos. Esto se llama Eikrodachi, más conocida como la posición de descanso. Devon les mostró a los nuevos cómo hacerlo, diciendo, recuerden, ambos pies deben estar separados, con la parte interna a un pie de distancia. Los dedos de las manos y los pies deben estar hacia adelante. Además, el peso del cuerpo debe estar distribuido uniformemente. Descansar. Ahora. Los más experimentados, que llevaban aquí más de medio año, gritaron con fuerza y se pusieron en posición de descanso. Aquellos para quienes hoy era su primera clase antes de decidir si seguirían en el dojo, permanecieron en blanco. Dash, al ver esto, sonrió amablemente y dijo, no te avergüences ni tengas miedo. Esta es tu primera clase, así que es normal cometer errores. Recuerda que siempre aprendemos de ellos. Devon, quien se trasladó a las últimas filas, comenzó a guiar a los que estaban mal posicionados y a darles consejos uno por uno. Así, después de unos minutos, todos estaban en posición de descanso. Perfecto, todos aprendieron lo básico. Dash asintió y dijo, ahora, formen un círculo y prepárense para la instrucción. Ahora. Una vez más, los estudiantes más experimentados abrieron desde el centro hacia los lados del dojo, dejando el centro al descubierto. Dash normalmente no daba este tipo de instrucción específica, pero como había nuevos estudiantes, y tenía que dar una práctica antes incluso de pensar en entrenar en artes marciales, era una conversación especial que marcaría un principio y un final para muchos de los nuevos estudiantes que querían pertenecer a Sakura Bushido. Hazte a un lado, imita a tus compañeros más experimentados y vuelve a la posición de descanso, como te enseñaron. Devon, que había cambiado por completo de actitud, miró a los demás estudiantes con autoridad. Descansar. Ahora. Esta vez, todos adoptaron la postura de descanso, pero algunos no sabían cómo hacerlo, y Dash, que iba al frente, lo notó. Una vez más, quienes tenían mala postura recibieron correcciones, pero esta vez no con tanta amabilidad. Lo que acababan de aprender les hizo perder tiempo, así que, tras la primera instrucción, si no había dudas, todo estaría bien. Sin embargo, si se equivocaban en el segundo intento, se les castigaría. Clase, ¿qué castigo hay por los errores? Gritó Dash, con más autoridad que Devon, quien guiaba a los nuevos estudiantes por segunda vez. El castigo son 30 flexiones. Gritaron al unísono todos los que conocían las clases, y todo parecía tan coordinado que daba miedo. Esta era la primera clase que Dash quería impartir a todos. Sabía que muchos abandonarían, pero quería dejar clara la seriedad de las clases y las consecuencias de entrenar en este lugar. Para muchos, la disciplina que se impartía aquí podía parecer excesiva, pero las madres de quienes se habían entrenado aquí vinieron a agradecer el cambio de actitud que sus hijos habían experimentado durante las sesiones. Las cualidades de la disciplina que se enseñaba allí no eran solo para las artes marciales, sino también para el resto de la vida, algo que muchos no entendían. Como son nuevos, no habrá castigo. Quizás la mitad o ninguno de ustedes esté aquí mañana, así que no me molestaré en recordarles lo que significa cometer un error, ¿entendido? Sí, sensei. Dash, quien poseía habilidades superiores a las de un maestro, había adquirido las cualidades para enseñar. Así que, siendo la estrella a la que todos querían vencer en este dojo, fue un honor recibir sus enseñanzas, que lo habían llevado lejos en las artes marciales. Muy bien, entonces comencemos. Todos deben haber venido a Sakura Bushido por su fama en todo el Valle de San Fernando. Algunos fueron traídos aquí por sus madres al oír que aquí se enseñaría disciplina y valores. Dash recorrió el centro y dijo, la razón por la que están aquí no está lejos de la verdad. Sin embargo, habrá casos en que algunos de ustedes estarán aquí porque quieren aprender a defenderse, y en otros casos, para vengarse de quienes se meten con ustedes en la escuela.
Había muchas razones para aprender artes marciales, algunas más inocentes que otras. Sin embargo, cada una debía abordarse en la primera clase, ya que podía tener graves consecuencias para el aprendiz, y eso sería culpa de Sakura Bushido por no enseñarlas correctamente. Dash se acercó a un chico con la mejilla magullada y le dijo: defenderse no está mal, pero si tu plan es usar las artes marciales para lograr todo lo que no has podido lograr hasta ahora, sería mejor que abandonaras esta escuela. La vida no funciona así. Ahora puedes defenderte y, con suerte, quizá dejen de molestarte. Pero habrá veces en que te perseguirán con el doble de amigos, así que, aunque seas experto en artes marciales, podrían darte una paliza. Dash hizo una pausa y dijo: pero aquí, si quieres aprender, te enseñaré la forma correcta de ganar una pelea, y mejor aún, la forma correcta de elegir cuándo pelear y cuándo no. Las artes marciales eran increíbles, pero hoy en día, todos llevaban un cuchillo en el bolsillo o una pistola, así que querer presumir de saber artes marciales era simplemente pedir una muerte rápida. Además, creer que tendrían suerte si ganaban una pelea contra 4 personas era una tontería. Las peleas callejeras no eran limpias y no existían códigos de honor. Dash quería dejar esto claro para que ningún estudiante de Sakura Bushido tuviera una idea equivocada al aprender las artes marciales que se enseñan en este lugar. Cuando Devon escuchó la clase de Dash, asintió, mostrando su acuerdo, pues lo había discutido con él. Las peleas no eran buenas fuera de los torneos, sobre todo cuando luchaba sin saber de qué era capaz cada enemigo. Devon sabía que Dash podría no implementar estas cláusulas correctamente, pero las situaciones a menudo eran inevitables, pero eso no significaba que todos estuvieran en ese tipo de situación todo el tiempo. Algunos podrían tener algo así. Dash, que hablaba con seriedad, sacó de repente un objeto negro de detrás de su espalda. Cuando todos vieron esto, se quedaron en silencio, sus corazones se apretaron de miedo y todos comenzaron a mirar a los estudiantes mayores. ¿Qué carajo está haciendo? Quiero salir de aquí. Está loco. Dash frunció el ceño y dijo: Devon, ven adelante. Haciendo exactamente lo que Dash le pidió, frente a todos los estudiantes, Devon se paró frente a Dash para servir de ejemplo a los demás. Quizás algunos lo notaron, pero el arma en las manos de Dash era falsa, así que no había nada de qué preocuparse. Dash miró a Devon por un momento y, levantando su arma hacia ella, dijo: clase, ¿qué hacen contra un arma? Corre, Sensei. ¿Cómo evitar esta situación? No pelees imprudentemente, Sensei. ¿Cómo afrontaremos esta situación si es inevitable? Preguntó Dash mirando hacia la clase en voz alta. Analizar muy bien nuestro entorno, Sensei, retirarnos de lugares peligrosos y no molestar a las personas que nos rodean. Todos los nuevos estudiantes estaban atónitos. Justo ahora, muchos que desconocían lo que estaba sucediendo comprendieron que era una lección. Dash gritó: en este dojo se enseña respeto, disciplina y paz interior. Si estás enojado, puedes liberar toda tu furia en el entrenamiento. Si alguien te molesta, te enseñaremos a manejarlo de la mejor manera posible, y si no puedes, un compañero mayor lo hará por ti. ¿Entiendes? Sí, Sensei. Los ojos de muchos se iluminaron en ese momento, algunos sintieron que les servía la sangre por cómo se habían desarrollado las cosas, así que empezaron a comprender el valor de este lugar. Algunos habían venido aquí porque las madres de otros niños les habían hablado de lo increíble que era este lugar para la educación de los niños pequeños, y justo ahora, Dash había sido lo suficientemente generoso como para darles una buena lección. Todos aquellos que pensaban que las artes marciales eran una broma dejaron de pensar en eso antes de las clases realistas que se impartían en este lugar. Esto estaba fuera de su perspectiva sobre este lugar, y no ver trucos ni conversaciones inspiradoras que los hicieran triunfar en la vida les hizo cambiar de opinión. Al menos era realista, así que pertenecer a Sakura Bushido no podía ser tan malo en la mayoría de los casos. Solo esperaban que el entrenamiento no fuera tan duro de ahora en adelante. Todo tuyo, Devon. Dash sonrió al terminar su charla y dejó que Devon comenzara el calentamiento. Muy bien, clase, empezaremos con ejercicios de calentamiento, así que si están aquí, al menos deberían tener confianza en su condición física, dijo Devon mientras indicaba a los estudiantes que se formarán en sus respectivas posiciones. Para ella, esta fue la mejor parte de la primera clase porque pudo ver con sus propios ojos cómo aquellos que confiaban en su condición física caían al suelo exhaustos. La primera clase se diseñó para llevar a los estudiantes al límite, tanto mental como físicamente, antes de comenzar con las artes marciales. Esto no era solo para Sakura Bushido, sino también para los estudiantes que no durarían mucho en el entrenamiento.
Salir temprano a veces es mucho mejor que hacerlo tarde. Si no podían soportar el entrenamiento de hoy, sería mejor para todos abandonar Sakura Bushido, ya que este no sería su hogar. ¿Cuántos crees que vendrán mañana? La pregunta sorprendió a Devon, pero sonrió. Muchos más de los que creemos. Parece que todos los que vinieron están muy interesados en aprender artes marciales, así que creo que la mayoría vendrá mañana. Sabía que, en la mayoría de los casos, los nuevos alumnos no volvían a clase debido a la intensa primera sesión. Le recomendó que no hiciera la clase práctica que Dash impartió con Devon, pero a medida que transcurrían las clases, creyó que tal vez era lo correcto. Nadie que haya aprendido artes marciales es experto en esquivar balas. Eso ni siquiera es posible. Por eso, los niños que no son jóvenes podrían tener una idea equivocada sobre el aprendizaje en este lugar. Dash se sorprendió por la respuesta, pero solo por un momento. Luego, asintió, entendiendo. La falta de explicación de por qué estaba sucediendo esto no tenía sentido. Mucho antes, eso no había sucedido, y ahora parecía que las cosas estaban cambiando. Teniendo una ligera sospecha de lo que había oído, se preguntó en voz alta. ¿Podría ser por eso? Devon giró la cabeza y vio a los estudiantes aún entrenando, lanzando puñetazos al aire. Estás un poco perdido después de oír hablar de Cobra Kai. ¿Tienes algo en mente que quieras compartir? Se conocían desde hacía mucho tiempo, lo suficiente para saber que algo estaba pasando en ese tipo de momentos, por lo que Devon quería saber qué estaba pensando Dash en ese momento. Dash lo pensó y luego dijo. Cobra Kai era un dojo muy famoso, pero su relación con Daniel LaRusso en los últimos 2 años fue pésima. No puedo juzgar a ambos bandos, ya que nadie tiene toda la razón, pero las cosas se complicarán si se reencuentran, y seguro que lo harán. Devon parecía entender, pero todavía no comprendía del todo por qué Dash estaba preocupado. Los problemas de otras personas no deberían ser suyos, así que no había forma de que eso fuera lo único. Visitaremos ese dojo mañana. Sería interesante ver cómo está el sensei y ver hasta dónde llegará. Dash quería visitarlo y ver si era quien creía que era. Dash parecía tener mucho en la cabeza, así que Devon regresó para terminar algunos ejercicios más antes de concluir la clase y comenzar a entrenar un poco más antes de regresar a casa. Volviendo a su entrenamiento, Dash comenzó a golpear al muñeco de entrenamiento con golpes precisos, y de repente, sus puños se abrieron, convirtiendo sus ataques en golpes con la palma abierta, volviéndose aún más rápido y ágil. ¡Bum! 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 Los fuertes golpes eran efectivos porque Dash combinaba ataques de puño con palmas abiertas. Este conjunto de técnicas completamente diferentes se había vuelto más ágil. Demostraba que dominaba estos ataques por completo y que los había entrenado innumerables veces. Al final de la demostración, una figura apareció detrás de él. ¡Excelente! Justo cuando Dash se detuvo, se escuchó una voz emocionada muy cerca. Inmediatamente después de darse la vuelta, vio al señor Kim, quien había bajado del segundo piso para ver el progreso de las clases y pudo ver que la velocidad de Dash no había disminuido en absoluto. «Atención, clase», gritó Devon al ver que el señor Kim había llegado. ¡Ya! Todos los que estaban practicando golpes directos y la postura de Kung Fu se detuvieron, miraron a Devon y esperaron instrucciones. «Descansar». «Sí, sensei». El señor Kim asintió, al ver que todos habían ejecutado el resto correctamente. No dudaba de la habilidad de Devon y Dash, quienes eran los mejores estudiantes de Sakura Bushido, pero como maestro de ambos, no tenía por qué dejarles todo el trabajo, así que bajó para ver el progreso. Ya deberías conocer a tu sensei Devon Lee y Dash Ale. Ambos son las estrellas de Sakura Bushido y algunos de los mejores luchadores del país, siendo los más jóvenes en ganar campeonatos que otros no pudieron en su juventud. Sí, sensei. El señor Kim asintió y dijo, las batallas en los torneos son increíbles, pero solo los estudiantes principales tienen derecho a participar. Pero no se preocupen. El talento supera muchas cosas, así que todos tienen la oportunidad de ascender a la clase principal siempre que ganen el torneo que organizamos cada año exclusivamente para estudiantes de Sakura Bushido. Por supuesto, solo la clase externa es considerada para ese torneo, y entre los mejores, además de ascender de clase, tendrán la oportunidad de desafiar a cualquier estudiante de Sakura Bushido. Entiendan que los mejores estudiantes serán considerados para torneos nacionales e internacionales, así que hoy pueden estar entrenando aquí, pero mañana podrían estar de camino a China para participar en un torneo. Todos los nuevos estudiantes se miraron sorprendidos. No creían que este dojo fuera tan famoso, ya que no se hablaba mucho de él en redes sociales.
Sin embargo, después de hoy, se darían cuenta de que muchas de las cosas que desconocían son más increíbles de lo que parecen. Pero no se emocionen demasiado. Pueden encontrar las peleas de muchas de nuestras competencias en nuestra página web. Además, si consideran continuar su entrenamiento, necesitarán su uniforme. El señor Kim asintió hacia la clase y dijo, eso es todo por hoy. Vayan a descansar y decidan si pertenecen a Sakura Bushido o no. Sí, sensei. Todos los nuevos estudiantes rompieron filas y comenzaron a alejarse hacia el área donde habían dejado sus zapatos. A muchos les encantó poder venir a este lugar, así que después de hoy, seguirán viniendo porque les pareció un lugar muy decente y con principios limpios. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.